Hola a todos, soy Daniel Gerold, soy ingeniero y voy a tratar de darles en unos minutos un panorama de cómo veo el sector energético en nuestro país y qué importancia tiene para el futuro de los argentinos. En cualquier país en vías de desarrollo como es el nuestro, el Producto Bruto, la actividad económica, tiene una correlación positiva con la demanda de energía. Esto quiere decir que si aumenta la actividad económica, aumenta la demanda de energía y alguien tiene que abastecerla. Nuestro país tiene entre 80 y 85% de dependencia de los combustibles fósiles y de los hidrocarburos, que es parecido a lo que hay en el promedio de Europa, de Estados Unidos y de otras regiones como China, por ejemplo. Ahora, con una distinción enorme, nosotros casi no consumimos carbón y eso lo reemplazamos con gas natural, que representa 50-55% del consumo de energía, directa e indirectamente. Esto es importante porque en un mundo en transición energética nos posiciona muy bien como punto de partida para desarrollar esa transición. La Argentina tiene una economía que es cíclica, tenemos crisis grandes y tenemos recuperaciones rápidas y fuertes. El problema que actualmente enfrentamos es que hace 10, 11, 12 años la economía está estancada y la población crecemos al 0,9% por año. Entonces, estamos en una situación que genera tensiones sociales que de algún modo se va a resolver esto. Ahora hay un nuevo mandato presidencial, el próximo, alguien ganará, no sé quién, pero la intención, obviamente, es tratar de salir de este círculo vicioso en el que estamos. Y el sector energético es importante. Es el 7% del Producto Bruto de la Argentina y dentro de ese 7% la producción de petróleo y gas natural es el que se lleva la mayor parte junto con los combustibles. Y esta transición energética que les mencioné da una oportunidad al país que esperemos que esta vez la podamos aprovechar. ¿Y por qué? Porque, bueno, hizo que nos posicione con dos productos relevantes, como puede ser el litio y la producción de petróleo y gas natural basada principalmente en los recursos de Vaca Muerta, en una escala mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que se agregan al sector agroexportador argentino dos recursos que tienen significación mundial, tienen extensión, cantidad, posibilidades de que la Argentina pase a jugar en primera A. Y también tenemos a mediano y largo plazo la cadena del gas natural, porque tenemos gas natural muy rico, con contenidos de petroquímicos que si somos capaces de atraer inversiones pueden transformarse en productos de valor agregado relevante. ¿Y qué es lo que estuvo pasando, diría yo, desde fin de la pandemia, en que hubo una enorme contracción de la demanda porque estábamos todos en nuestras casas y porque cayeron los precios? Bueno, desde ese momento las empresas maximizaron la reinversión de lo que generaban localmente y realizaron inversiones más complejas con la búsqueda de mayor productividad. Es decir, que sobre cada pozo que se perforaba se produjera lo máximo posible inicialmente y lo máximo que se pudiera acumular en los primeros años. Y la respuesta fue fantástica. Los profesionales argentinos, aplicando los recursos escasos que había, encontraron una roca, como es Vaca Muerta, de características excepcionales, y logran tasas de productividad que permiten que suba la producción de petróleo y de gas natural en una forma muy rápida y muy considerable que va a transformar al país en exportador neto. Y esto es relevante porque el gobierno también puso lo suyo, hizo un plan razonable para la contratación de gas a precios que hoy en el mundo son de los más bajos que existen, y brindó condiciones y diseñó un plan de expansión de los gasoductos para que ese gas llegue y suplemente lo que está viniendo en menores cantidades desde Bolivia y desde otras cuencas argentinas. Esto es interesante porque los recursos de shale gas, que ustedes habrán escuchado, ya son el 43% del total de la producción argentina, con un gran avance en los últimos años. Y esto es una película que se da en el país y creo que hay que verla como tal y no como una foto que depende de tal o cual gobernante que esté de turno. Y
La velocidad con la que aumenta la productividad de los pozos hace que los precios a los cuales se pueda ofertar sean razonablemente económicos y que, como mencionó la secretaria de Energía, permitan reducir el costo general de abastecimiento de gas. Y como el gas es el insumo principal en la generación eléctrica en el país, en nuestro país, otros países tienen más oferta hidroeléctrica como Brasil, el nuestro tiene una gran importancia la generación térmica en base a gas natural. Y como no alcanzaba, y como no solamente en los últimos años o en las últimas décadas, sino ya desde los años 40, la Argentina siempre luchó para tratar de ser autosuficiente en el consumo de productos energéticos. Y esto tuvo dificultades enormes cuando no se pudo cumplir o cuando hubo un shock de precios externos como el año pasado, que impactaron enormemente en la cantidad de dinero, de dólares que hubo que gastar para poder abastecernos e importar. Y la producción de gas local y la perspectiva que existe va a permitir sustituir esas importaciones por gas mucho más barato. Y eso va a reducir los precios de gas y los costos de generación eléctrica y, por lo tanto, los ajustes de tarifa que son necesarios realizar van a tener que ser menores que en otros momentos de la historia de nuestro país. En petróleo, que es el producto que se va a exportar, porque la demanda de combustibles en nuestro país va a estar estable, según mis proyecciones, en los próximos años, con algún crecimiento, cuando la economía vuelva a crecer después de estos últimos meses, ha tenido un crecimiento muy vigoroso, muy rápido, concentrado en la cuenca neuquina, básicamente en la provincia de Neuquén, con el desarrollo de shale oil. Y ahí participan 12 empresas que actualmente están produciendo shale oil y shale gas. YPF es la más relevante, pero hay muchas otras empresas, tanto nacionales como internacionales, que están activas y con crecimiento muy acelerado de esta producción. Constituye el 43% de la producción total de la Argentina, y ustedes pueden ver que la rapidez con la cual se produjo este incremento productivo después de la pandemia y la permanencia de la tasa de incremento solamente se vio afectada en los últimos meses porque existía una restricción en la capacidad de transporte. Ahora, es muy interesante porque en la actualidad, similar a cuando yo empecé a trabajar a fines de la década del 80, se está produciendo una expansión en esta industria, un grado de inversiones que no se veía desde aquel momento. Y esto es muy interesante porque se ha reconstituido la operatividad de un oleoducto que se dirige a Chile y que está en producción y en transporte inicial desde el mes de mayo, y se está realizando una inversión que va a multiplicar por 2,5 veces la capacidad actual del oleoducto que se dirige al Atlántico, desde donde se exporta o se envía a las refinerías grandes que existen en la provincia de Buenos Aires. Y ha comenzado a expandirse la capacidad de transporte, por lo cual creo que en los próximos meses, salvado este cuello de botella, va a comenzar a volver a retomar las tasas de crecimiento de producción de petróleo, de shale oil en Vaca Muerta. Y lo interesante es que los incrementos de producción que se den van directamente a la exportación y generan obviamente divisas para nuestra economía. Hay proyectos que están en estudio, como otro nuevo oleoducto a la provincia de Río Negro, que lo encabeza YPF y posiblemente participen otras empresas, y también el terminal, un terminal gigantesco que hay en Bahía Blanca, un poquito al norte de Bahía Blanca, en Puerto Rosales, para permitir aumentar el tamaño de carga de los buques que puedan acceder a la ría de Bahía Blanca. Ahora, hay desafíos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas estas inversiones en el corto plazo, hasta que no se normalice la economía y puedan venir inversiones extranjeras o tomarse deuda para realizar inversiones, depende de los precios locales del gas natural, que ahora se han reconstituido a niveles razonables, y de los precios de los combustibles. Y los precios de los combustibles están retrasados. No solamente porque los precios no reflejan lo que cuestan en otros países del mundo, incluso en países vecinos, sino porque además tienen un retraso en los ajustes de los impuestos que existen. Si esto se normalizara, para dar una idea, deberían costar $1.10
por litro. Ahora, ¿cuánto cuestan? Cuestan 80 centavos de dólar por litro. Bueno, si existe una depreciación brusca de nuestra moneda, una devaluación, podría llegar a caer, no sé, a 50 centavos de dólar. Entonces el ajuste debería ser más alto. Esto es un tema importante para que lo traten los economistas de los distintos partidos políticos y del gobierno que quieren continuar en el poder o acceder al poder. Ahora, este es un sector importante porque tiene un dinamismo grande, tiene inversiones crecientes y pueden ver que supera en el ritmo de incorporación de empleados a la actividad largamente lo que es el promedio general del país. Es muy interesante porque, por ejemplo, cuando uno toma la provincia de Neuquén, como también existe en el tema de la minería en el noroeste de la Argentina, no hay desempleo, hay plena ocupación, hay necesidad de nuevos empleados y esto genera una reactivación y un movimiento económico muy relevante en las provincias en donde están afectados. Este gráfico quizás es el favorito mío, ¿no? Después de una recontracción muy grande que hubo en la pandemia por la restricción de movilidad y la imposibilidad de poder realizar inversiones, la inversión se ha ido recuperando. En el 2021 casi duplica la que hubo en el 2020. En el 2022 se produce un salto muy importante, y se llega a 9.160 millones de dólares y la proyección para este año va a ser récord histórico en la actividad petrolera y gasífera de la Argentina. Y para finalizar, yo les incluyo un par de gráficos que alguna vez me solicitaron el año pasado de tratar de hacer proyecciones. Yo no soy muy amigo de hacer proyecciones al 2030. Me siento más confiado en hacer las proyecciones que hay para el año que viene, para el siguiente año. Les doy algunos datos únicamente. El año pasado, el balance entre exportaciones e importaciones de productos energéticos fue negativo en 4.800 millones de dólares. Este año va a estar cerca de 1.000 millones de dólares negativo, algunos, a lo mejor, si se dan algunas condiciones, puede ser cero. El año que viene ya pasa a ser positivo 2.500 millones de dólares. Y en el 2025 pasa a ser positivo entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Esto es relevante porque si bien no compensa el sector agroexportador, que sufrió una sequía impresionante y el país se vio perjudicado, en el 2025 va a haber una reversión de más de 11.000 millones de dólares relativos al año pasado. Y esto es muy importante porque va a contribuir a dar flexibilidad a la restricción de disponibilidad de divisas en el Banco Central y la reducción de costos por mayor abundancia de gas natural por el efecto de un gasoducto que se está incorporando y que ya en la próxima semana o la siguiente va a estar transportando 11 millones de metros cúbicos de gas por día a los centros de consumo, que es 7-8% del consumo total del país, y que a fin de año se va a duplicar con el mismo gasoducto. Eso el año que viene va a tener un impacto pleno en verano, sustituyendo importaciones de gasoil, que son carísimas, que cuestan 24 dólares el millón de BTU, comparado con gas natural licuado, que importamos a 15, 16 dólares el millón de BTU, por gas natural, que sumado el precio en los yacimientos más el costo de transporte, va a ser solo 4,5 dólares el millón de BTU. Esto va a reducir drásticamente el costo de abastecimiento eléctrico, el costo de suministro de gas a todos los hogares, y esto va a hacer que caiga enormemente el déficit fiscal. Entonces, a veces cuando yo también me levanto, leo los diarios, veo la televisión y todo parece ser negativo, este es un sector que está funcionando bien, que necesita mejoras, naturalmente, pero está encarrilado a jugar en la primera A mundial en este sector, que será algo nuevo para nosotros, un desafío para la dirigencia política y económica del país, pero que constituye una oportunidad relevante para la Argentina y para los argentinos, porque lo van a ver en sus bolsillos, en la mejora de algunas variables económicas muy relevantes, y esto es casi independiente de quién gobierne. Obviamente, las medidas que adopten y las políticas que adoptan los gobernantes son muy relevantes. Pero creo que para el año que viene, así como lo es para este año y para el 25, y quizás, ojalá, las proyecciones de largo plazo también se cumplan,
La verdad que la oportunidad que tenemos es muy importante. Muchas gracias.